buenas tardes de vuelta. Ahora la próxima charla que viene es de Diego Mónaco, entendiendo metaprogramación en Ruby. Esta charla él la dio hace, corregime Diego si me equivoco, pero unos 2 años en un grupo local. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, bien. Es muy buena, vale la pena escucharla, así que los dejo con él. Tu público, Diego. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nada, básicamente la idea con esta charla es tratar de entender los conceptos, 2 o 3 conceptos básicos de Ruby para poder entender lo que se llama metaprogramación, ¿no? que se usa bastante en prácticamente todas las librerías que podemos llegar a encontrar y gemas de Ruby. Así que es importante entenderlo. Bueno, vamos a ir arrancando porque es medio larga, así no aprovechamos el tiempo. Bien, vamos a arrancar por las fundaciones de todo esto. Hay 3 conceptos básicos que hay que entender bien para poder entender absolutamente todo sobre metaprogramación. Y básicamente son 3 cosas. Una es que es hiperarchiconocida por todos, que es que en Ruby prácticamente todo es un objeto. La otra cosa que hay que entender es quién es self en cada momento del programa. Y la otra cosa que hay que entender es cómo funciona el camino de búsqueda de métodos, el method lookup en Ruby. Entendiendo estos 3 conceptos bien, podemos entender absolutamente todo sobre metaprogramación. Así que vamos a arrancar por el primero, que es el más fácil y que ya todos estamos súper familiarizados con Ruby, es que prácticamente todo en Ruby es un objeto. Como vemos, por ejemplo, nil es un objeto, es un singleton, es la única instancia de la clase nil class, pero no deja de ser un objeto como cualquier otro, tiene su object ID y demás. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, false. False es la única instancia de la clase false class. Igualmente con true, igualmente con los números. Y lo más importante acá, y donde nos vamos a enfocar un poco más, es que las clases también son objetos como cualquier otro, ¿sí? Yo puedo instanciar un objeto del tipo clase y asignárselo a una constante, ¿sí? En este caso estoy instanciando un nuevo objeto del tipo clase y se lo estoy asignando a la constante foo. Y vemos que la clase de este objeto, de esta instancia foo, es del tipo clase. Y como vemos, tiene su object ID, es un objeto como cualquier otro. Entonces nos vamos a enfocar, como dijimos, en los objetos del tipo clase y en los objetos del tipo módulo, que son los que más nos interesan en cuanto a metaprogramación se refiere. Los objetos del tipo clase, como dijimos, son objetos que tienen la particularidad de que podemos definir métodos de instancia en el cuerpo de las clases, ¿sí? Y la otra parte que tiene es que dan nuevos objetos. Esas serían las 2 cuestiones particulares de los objetos del tipo clase, ¿sí? Que podemos definir métodos en su cuerpo y que podemos instanciar nuevos objetos. Después, en todo el resto son objetos comunes y corrientes. Cuando nosotros abrimos una clase con el keyword class, les está haciendo por detrás en realidad es que se está instanciando un nuevo objeto del tipo clase y se lo estamos asignando a una constante que es el nombre de la clase. Eso es lo que en realidad está ocurriendo. ¿Sí? Como dijimos, el nombre de una clase es solamente una constante que está apuntando a un objeto del tipo clase. Y otra cosa que se puede hacer en Ruby es que las clases se pueden reabrir. Nosotros podemos definir una clase y en otro lugar del código podemos volver a abrir la clase y seguir trabajando en el body, en el cuerpo de la misma, todos modificando y demás. De acuerdo a lo que dijimos recién, estos 2 pedacitos de código son equivalentes. Abrir una clase class y definir métodos de instancia en este contexto es exactamente lo mismo que instanciar un nuevo objeto del tipo clase, asignarlo a una constante, en este caso la vamos a llamar foo, y en el bloque de código que sigue, que acepta también el método new, podemos definir métodos de instancia exactamente igual que en el cuerpo de la clase. Estos 2 porciones de código son exactamente equivalentes.
Acá está lo que dijimos, de que podíamos reabrir las clases en cualquier momento. Abrimos una clase foo, definimos un método, nos fijamos en los métodos de instancia que están definidos en esa clase y vemos que solamente está method 1, que es el que definimos acá. Y en otra parte del código podemos reabrir posteriormente la clase, definir otro método y vamos a ver que si cuando preguntamos por los métodos de instancia de esa clase, tenemos a los dos métodos, el que definimos primero en un lugar y después volvimos a abrir la clase y agregamos el otro método. Por lo tanto, los dos métodos son parte de los métodos de instancia de esa clase. Podemos reabrir cualquier clase, por ejemplo, la clase nil_class, que dijimos que era la clase del singleton object nil, agregarle un método cualquiera, ¿sí? Y ese método inmediatamente va a estar disponible para ser llamado en la única instancia de esta clase, que es nil. Esto lo podemos hacer con cualquier clase, no es para nada recomendable, ya lo vamos a ver después, obviamente no tenemos que estar abriendo clases del core de Ruby, ni de la Standard Library, ni básicamente ninguna clase que no nos pertenezca. Por ejemplo, podemos reabrir también la clase class, que dijimos que era la clase de las instancias de los objetos tipo clase, ¿sí? Entonces reabrimos la clase class, definimos un nuevo método, en este caso new, por ejemplo, que va a imprimir un string a standard output justo antes de llamar el método new, antes de instanciar un nuevo objeto. Entonces después, si definimos, por ejemplo, las clases que definamos después de haber modificado, después de haber abierto la clase class y haber definido métodos en su cuerpo, estos métodos van a estar disponibles en todas las clases que definamos después. Entonces, por ejemplo, puedo llamar chattynew en la clase var o en la clase foo y va a imprimir la string que pusimos antes de instanciar un nuevo objeto de esa clase. Bien. Esto con respecto a clases. Y con respecto a módulos, que es el otro tema importante de entender, clases y módulos y su comportamiento como objetos. Los módulos son conceptualmente como las clases, o sea, podemos definir métodos de instancia en el cuerpo, pero no pueden instanciar objetos. Y a su vez, una clase es conceptualmente un módulo, pero no puede ser utilizado como un mixin, o sea, no podemos usar include o extend con una clase, pero conceptualmente es un módulo. Si nosotros definimos una clase y preguntamos si es un módulo en una consola de Ruby, vamos a ver que eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la superclase de la clase class, que es la clase de esta instancia, de este objeto foo, es módulo. Y a su vez vemos que los métodos de instancia que agrega la clase class son, por ejemplo, allocate y new, que son los métodos necesarios para instanciar nuestros objetos, para instanciar objetos que, como vemos, se agregan en la clase class. Por lo tanto, no están presentes en la clase module, que es la superclase de class. Por eso module no puede instanciar objetos. Pero, al mismo tiempo, una clase puede hacer todo lo que puede hacer un módulo porque hereda del mismo. Como vemos acá, un módulo M no tiene definido el módulo new, por eso no podemos instanciar objetos. Bien, entonces, esta primera parte, básicamente es importante entender eso, ¿no? Que el comportamiento de los módulos y de las clases como objetos Ruby son exactamente igual a cualquier otro objeto, nada más que la particular es que podemos definir métodos de instancia en los cuerpos de los mismos y que en el caso de las clases podemos instanciar nuevos objetos y en el caso de los módulos podemos utilizarlos como mixing, o sea, utilizándolos con el include, vamos a ver qué consecuencias tiene el uso de los módulos como mixings. Bien, la segunda cosa importante de entender es quién es self en cada momento de la ejecución del programa. Acá hay algunos puntitos a tener en cuenta. Durante la ejecución de un programa en Ruby, siempre estamos en el contexto de un objeto. Ese objeto
es el que podemos acceder a través del keyword self y es el objeto actual en un punto específico de ejecución del programa. Cualquier llamada a un método sin un recibidor explícito va a ser enviado, va a ser ejecutado, va a ser llamado en el objeto que llamamos self. Siempre va a haber un único objeto que está jugando el rol de self en un determinado punto de ejecución del programa. Es decir, siempre vamos a tener un current object o un objeto actual y ese objeto va a estar jugando el rol de self. Y al mismo tiempo, este rol de self va a ir pasando de un objeto a otro durante la ejecución del programa. O sea que self puede estar representado por distintos objetos a medida que transcurre el programa, pero siempre va a haber un solo self en cada instante. Y otra cosa a tener en cuenta importante es que self es siempre el propietario de las variables de instancia. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué consecuencia tiene esto. Bien, ¿cómo cambia? Dijimos que en cada parte de ejecución de nuestro programa vamos a tener un objeto determinado y específico que está jugando el rol de self. La forma en la cual cambia qué objeto está jugando el rol de self en el programa es cada vez que hay un cambio de contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el top level context, si preguntamos quién es self, vamos a ver que es un objeto especial de Ruby que se llama main, que existe siempre, es el que está designado para jugar el rol de self en el top level context, o sea, cuando no estamos adentro de una clase, ni de un módulo, ni de un método. Ahora, una vez que cruzamos, que abrimos, por ejemplo, una clase, vamos a cambiar de contexto y vamos a estar dentro del body de la clase, ¿sí? Este cambio de contexto nos va a hacer un switch en el self, en el objeto que está jugando el rol de self. Y en este caso, self pasa a ser foo, o sea, el objeto, la instancia de la clase, que en este caso está referenciado por la constante foo. Entonces, otro cambio de contexto que va a cambiar quién es el objeto que está jugando el rol de self es, por ejemplo, cuando abrimos un módulo, que es análogo, obviamente, a abrir una clase. Entonces, si abrimos un módulo, cambia nuevamente el contexto, por ende, cambia quién es el objeto que está jugando el rol de self, que en este caso va a ser el módulo M. Y otra forma de cambiar el contexto y, por ende, el objeto que va a ser de self es adentro de la definición de un método. ¿Sí? En este caso, self va a ser, el rol de self va a ser jugado por las futuras instancias. Cada vez que se instancie un nuevo objeto de esta clase, va a ser dentro de la ejecución, dentro del cuerpo de este método, esa instancia va a ser el objeto que va a jugar el rol de self. Entonces, como vemos, hay pocos lugares en donde se puede cambiar de contexto y en donde se puede cambiar el rol de self. El top level context, self es siempre main. Cada vez que entramos a un cuerpo de una clase, esa clase, el objeto de esa clase pasa a ser self. Lo mismo pasa con un módulo. Si abrimos un módulo, entramos a un nuevo contexto y self pasa a ser el módulo mismo. Y adentro de los métodos es otro cambio de contexto en donde self son instancias particulares, específicas de esa clase. Como vemos, la única forma de poder ver quién es self y que se ejecute este código es instanciando un nuevo objeto de la clase foo, y si llamo, por ejemplo, este método, voy a ver que self es una instancia particular de la clase foo, y si instancio otro nuevo objeto, voy a ver que el rol de self pasa a ser el nuevo objeto. Como vemos acá, tienen distintas memory address, por ende son dos objetos distintos que están jugando el rol de self en distintos momentos de la ejecución del programa. Bien, como dijimos, self siempre es el dueño de las variables de instancia. Esto depende siempre del contexto. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que si definimos una variable de instancia, que se llama foo ib en el contexto del body de una clase, y la variable de
instancia exactamente con el nombre en el contexto de un método, vamos a ver que estas dos variables de instancia con el mismo nombre pertenecen a distintos objetos. Esta que definimos en el contexto del body de una clase va a pertenecer al objeto que es self, que juega el rol de self en el contexto en el que fue definida la variable de instancia, que en este caso es el objeto de tipo clase foo. Y en este caso, esta variable de instancia con el mismo nombre está en otro contexto totalmente diferente, donde self va a ser una instancia específica de la clase foo. Entonces, podemos ver que para foo tenemos definida una variable de instancia que es foo y b, con este valor que está acá, este string, y después vamos a tener variables de instancia diferentes para cada uno de los objetos que instanciemos como parte de la clase foo. Si instanciamos un objeto de la clase foo, vamos a ver que va a tener su propio valor para su variable de instancia foo y b, y para otro objeto vamos a tener otro valor diferente para la misma variable de instancia. Entonces, siempre depende, la variable de instancia, tenemos que ver en qué contexto está definida para ver quién es self en ese contexto, entonces vamos a ver a quién le va a pertenecer. Otro ejemplito acá es que si definimos, por ejemplo, una variable de instancia en el top level context, donde todavía no tenemos abierta ninguna clase, ni módulo, ni nada, podemos ver que si tenemos una referencia a self, que es el objeto que juega a main, que es el objeto que juega el rol de self en el top level context, vamos a ver que esa variable le pertenece, es una variable de instancia, a el objeto que juega el rol de self en el top level context, o sea, main. Bien, o sea, básicamente es eso, ¿sí? Siempre tenemos que ver en qué contexto están definidas las variables de instancia para ver quién está jugando el rol de self en ese momento, y así vamos a saber quién es el dueño de esa variable de instancia. Y el tercer concepto que hay que entender para después poder saber bien cómo funciona la metaprogramación en Ruby es el method lookup, o cuál es el camino a seguir para ejecutar un método. Acá también hay algunos conceptos, algunos puntitos clave a tener en cuenta, y es que todos los métodos siempre están definidos en clases o en módulos, ¿sí? Es lo que dijimos que los diferenciaba las clases de los módulos del resto de los objetos, que podemos definir métodos en sus body, en sus cuerpos. ¿Sí? Entonces, las clases y los módulos son contenedores de métodos, son los lugares a los cuales vamos a ir a buscar los métodos cuando necesitemos ejecutarlos. Y la forma correcta de ver la llamada de un método, en realidad es, lo que está sucediendo es que los objetos, cada vez que hacemos la llamada de un método en un objeto, en realidad lo que está sucediendo es, ese objeto está recibiendo un mensaje, ¿sí? Y dispara un mecanismo de búsqueda de un método que coincida con el mensaje que recibió. Va a empezar a buscar en los lugares donde están guardados los métodos, que pueden ser clases o módulos. Entonces, cada objeto va a tener asociada un conjunto de clases y de módulos en los cuales va a ir buscando uno por uno un método que coincida con el mensaje que recibió. ¿Sí? Entonces, básicamente los objetos reciben mensajes y buscan en un conjunto de clases o módulos asociados a ese objeto si hay algún método que coincida con la definición del mensaje que recibió. Si lo encuentra, lo ejecuta. Ejecuta el bloque de código asociado con ese método. Bien, como dijimos, los objetos buscan los métodos en el conjunto de clases y módulos asociados a ese objeto. Este conjunto de clases y de módulos en los cuales puede buscar cada instancia, cada objeto, los métodos válidos que puede ejecutar, se llama el method lookup path, que sería el camino de búsqueda de métodos, ¿sí? Va siguiendo un caminito en los cuales va probando en cada una de las clases y en cada uno de los métodos a ver si existe un método que coincida con el mensaje que recibió. Después,
Bueno, este method lookup path o el camino de búsqueda de métodos está definido por la cadena de ancestros de la clase de ese objeto. Ya vamos a ver después bien un poco qué significa esto. Y otra cosita a tener en cuenta para entender es que la clase objeto es la superclase por defecto. O sea, si nosotros definimos una clase y que no hereda de ninguna clase, por defecto va a heredar de la clase objeto, digamos. Bien, acá podemos ver que la llamada de un método es exactamente lo mismo que mandar un mensaje al objeto en cuestión. ¿Sí? De hecho, hay un método que se llama public send. Si yo hago un string public send upcase, es exactamente lo mismo que hacer la string.upcase. ¿Sí? O sea, acá queda más explícito que en realidad lo que estamos haciendo es mandando un mensaje al objeto en cuestión. ¿Sí? También podemos mandar no solamente el nombre del método, sino que podemos mandar el método con los argumentos correspondientes a ese método. Bueno, hay otra forma de llamar métodos o de enviar mensajes a objetos que en vez de public send se llama send. Este no es recomendable usarlo prácticamente nunca porque lo que hace este método send es que tiene acceso a los métodos privados. Por ende no tiene exactamente el mismo comportamiento que llamar un método con el dot notation, o sea, con la notación del punto. Sino que vamos a tener acceso a un montón de métodos privados que obviamente nunca es aconsejable porque no son partes de la API pública y pueden romper nuestra implementación porque esos métodos pueden cambiar, se pueden modificar, pueden dejar de existir, así que nunca es conveniente tener acceso desde afuera del objeto a sus métodos privados. Por ende, no usen send, usen siempre public send, que es realmente el equivalente al dot notation, a la notación con el punto. Bien, hay una reglita para identificar cómo es este camino de búsqueda de métodos, para ver cuáles son las clases y los módulos en los cuales tenemos que ir buscando si existe el método que coincida con el mensaje que recibe el objeto. Y es one step to the right, then up. One step to the right significa que tenemos que primero ver la clase del objeto en cuestión y después ir para arriba escalando la cadena de ancestros. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bien, suponiendo que definamos un módulo M con un método hello, en este caso, que nos va a decir que se está ejecutando desde el módulo M. Después tenemos una clase var que incluye el módulo M y que define el mismo método con el mismo nombre, hello, y que nos dice que se está ejecutando de var. Y acá vamos a utilizar el keyword super, que lo que hace super es, una vez que se ejecuta este método, super dice, bien, encontraste el método que coincide con el mensaje que recibió el objeto. Cuando llamamos super, lo que decimos es, no pares acá, sino que seguí buscando en la cadena de ancestros. O sea, seguí yendo para arriba, como si recién empezaría la llamada, y seguí buscando a ver si encontrás más arriba en la cadena de ancestros otro mensaje, otro método que tenga un nombre que coincida con el mensaje que recibió el objeto. Entonces podemos no detener la ejecución del método ahí cuando lo encontró, sino que con super podemos seguir escalando la cadena de ancestros y seguir buscando para arriba a ver si hay otra coincidencia en alguna clase o módulo que esté más arriba en la cadena de ancestros. Y después, por último, bueno, tenemos una clase foo que hereda de var y que definimos de nuevo el mismo método hello y que nos dice que se está ejecutando desde foo y llamamos super de nuevo. Entonces, si ejecutamos, si creamos una instancia de la clase foo y llamamos el método hello, vamos a hacer el ejercicio de ir primero one step to the right and then up. O sea, one step to the right es decir, ¿cuál es la clase? Acá que estamos conceptualmente, ¿qué sucede? Al objeto foo le estamos mandando el mensaje hello. ¿Sí? Foo.hello es lo mismo que decir foo.publicsend hello, el string hello. Entonces le estamos mandando ese mensaje. Entonces tenemos que buscar
dentro de un conjunto, lo que tenemos que hacer para ejecutar el bloque de código correspondiente a ese mensaje es buscar en un conjunto de clases y de módulos si existe algún método que tenga el mismo nombre que el mensaje que está recibiendo el objeto. Entonces, ¿cómo sabemos a dónde buscar? ¿En qué conjuntos de clases y módulos ir buscando y en qué orden? Bueno, con la reglita que dijimos recién, primero vamos a ir one step to the right. One step to the right era a qué clase pertenece el objeto. Entonces, ¿a qué clase pertenece el objeto foo? A la clase foo. Entonces, dentro de la clase foo, que como dijimos las clases eran contenedores de métodos de instancia, nos vamos a fijar en el listado de métodos de esa clase si tiene algún método con el nombre hello, es decir, que coincida con el mensaje que recibió el objeto. En este caso, efectivamente encontramos un método que coincide con el mensaje que recibió el objeto, por eso se ejecuta el bloque de código asociado con ese método. En este caso va a imprimir este string y no paramos ahí. Si el super no existiera acá, ejecutaría el bloque de código correspondiente a este método y ahí terminaría. Pero como estamos llamando super, ¿qué le estamos diciendo? No pares acá, sino que seguí escalando la cadena de ancestros a ver si hay otro método más arriba que también se llame hello. Entonces, no paramos acá y vamos, ahora ya fuimos un step to the right, fuimos a la clase del objeto y ahora tenemos que ir para arriba en la cadena de ancestros. El que está por arriba de la cadena de ancestros, en este caso, es la superclase de foo, que es var. Entonces, la siguiente clase que tenemos que buscar, si existe un método llamado hello, es en la superclase de foo. Entonces, acá vamos a esta nueva clase, nos fijamos en el listadito de métodos que contiene esta clase y vemos que encontramos otro método que coincide con el mensaje que se llama hello, por eso lo ejecutamos. Y de nuevo, no paramos acá, sino que le decimos, listo, ejecuta esto, pero seguí buscando en la cadena de ancestros para arriba a ver si hay algún otro módulo o clase que tenga también un método que se llame hello. El que sigue en la cadena de ancestros es el módulo M que incluimos en la clase var. Entonces, nos vamos al módulo y vemos que dentro del body de ese módulo tenemos efectivamente definido un método que coincide con el mensaje que recibió el objeto original. Entonces, lo ejecutamos. Acá ya nos llamamos más super, por eso termina la ejecución del método original. Y entonces, podemos ver cómo ese mensaje que le llega a la instancia va escalando los ancestros y va buscando en cada una de esas clases y módulos si dentro del conjunto de métodos de instancia de cada uno de ellos tiene una coincidencia entre el mensaje que recibió y el nombre de los métodos que están definidos en esas clases. Podemos ver acá que para el objeto foo, que corresponde a la clase foo, si le preguntamos cuáles son los ancestros, vemos que tenemos la misma clase foo, que es la primera en la que buscamos, la primera clase, la clase a la cual corresponde el objeto, la que sigue en el ancestor chain, en la cadena de ancestros es la superclase de esa clase, después tenemos el módulo M, que incluimos en la clase var, después tenemos la clase object, que como dijimos, es la superclase por defecto. Como acá en la clase var no le definimos ninguna superclase, por defecto va a obtener como superclase la clase objeto, por eso aparece en la cadena de ancestros. Después acá tenemos kernel. Kernel es un módulo que está incluido en la clase objeto, por eso aparece después en la cadena de ancestros. Y finalmente tenemos otra clase más, que es basic object, que es la superclase de la clase objeto. Estos tres últimos, object, kernel, la clase object, el módulo kernel y la clase basic object, vamos a ver que aparecen, son ancestros de todos los objetos Ruby. Bien, espero que se haya entendido, si es un poco largo. Entonces, acá lo importante entender es que, en cierta forma, una instancia, la instancia una instancia en particular de una determinada clase y los métodos a los cuales pueda responder, en cierta forma son independientes de los módulos y de las clases que tiene como ancestros, ¿sí? Por ejemplo, yo podría definir un objeto, podría definir una clase foo, definirle un método hello, instanciar un objeto
de la clase foo, y en el mismo proceso, en el mismo programa, por ejemplo, volver a reabrir la clase, agregar otro método, y después esa misma instancia que yo creé antes de modificar la clase va a tener acceso al nuevo método que yo creé. Porque, de nuevo, la instancia en sí no contiene información, o no contiene la información para ejecutar ni siquiera los bloques de código para ejecutar las llamadas de métodos que se hagan sobre ese objeto, sino que esa información está en otros objetos que están justamente asociados a ese objeto a través de su cadena de ancestros. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto, esta misma instancia foo que nosotros creamos acá, ¿sí? En una misma ejecución del programa, nosotros en una línea posterior podríamos decir que a los objetos foo y var, que son dos clases, recordamos que son dos objetos comunes y corrientes, a cada uno de ellos le podemos mandar un mensaje que se llama remove method. Entonces le estamos diciendo a las clases foo y a la clase var, que son dos objetos Ruby, le mandamos un mensaje que es remove method con el argumento hello. Entonces básicamente esto lo que va a hacer es, va a ir a los objetos foo y var y va a eliminar del listado de métodos de instancia el método hello. Entonces, a esa misma instancia foo que habíamos creado antes, si nosotros llamamos hello ahora, vamos a ver que la única definición, el único hello que va a encontrar en su cadena de ancestros va a ser el que está definido en el módulo M. ¿Sí? Los que estaban en foo y en var ya no existen más. De nuevo, esto es todo súper dinámico, porque la instancia en sí, el objeto, está desacoplado de los métodos a los cuales puede responder. Bien, una cosita a tener en cuenta con respecto a cómo la inclusión de un módulo en una clase afecta a la cadena de ancestros. Los módulos se insertan, ocupan un lugar en la cadena de ancestros en orden inverso al orden de inclusión en la clase. ¿Sí? Por ejemplo, el primer método, en este caso el módulo M, si tenemos dos módulos M y N, el primer método que se incluye en A va a estar después en la cadena de ancestros que los métodos que se incluyan posteriormente. ¿Sí? Esto es intuitivo con el tema de ir buscando de abajo hacia arriba en la cadena de ancestros. ¿Sí? O sea, acá vemos que empezamos si nos fijamos en los ancestros de la clase A, vemos que está A mismo, después viene el módulo N, que fue el último en incluirse, o sea, primero viene el primer módulo que se busca, en el cual se busca, es el último que se incluyó. Y después viene el módulo M, que fue el primero en incluirse. Pero es intuitivo porque vamos de abajo para arriba. Y después vienen los que dijimos que están siempre, que es Object, la clase Object, el módulo Kernel y la clase Basic Object. Bien, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que existe una clase que se llama una clase fantasma porque no se la ve, que también se conoce como Agent Class, Meta Class o Singleton Class. Es una clase anónima que es, para los propósitos prácticos, es igual a cualquier otra clase como la que estuvimos viendo recién. Es un objeto, podemos definir métodos en el cuerpo de esa clase, podemos incluirle módulos, todo lo que venimos haciendo con las clases lo podemos hacer con esta clase fantasma. Y esta clase es realmente es realmente la primer clase a la cual tenemos que ir a buscar en la cadena de ancestros. Es decir, esta clase vendría a insertarse antes de la clase del objeto. Nada más que no se la ve, no es anónimo, es una clase anónima, por eso no la estamos viendo en la cadena de ancestros. Pero está ahí, está oculta, exactamente insertada antes de la clase del objeto. La forma de definir cualquier método que se defina en esta singleton class, vamos a llamarla, es específica, va a ser específica a ese objeto. Va a pertenecer, es decir, cada objeto, cada instancia tiene asociada una singleton class.
Y ese objeto es un singleton, es la única instancia que puede existir de esa clase, ¿sí? Por eso cualquier método de instancia que nosotros definamos dentro de esa singleton class va a ser exclusiva para esa instancia, ¿sí? Por eso ahí definimos comportamiento por objeto utilizando la singleton class del objeto. Entonces, la sintaxis para definir métodos en esa singleton class es, por ejemplo, esta. Si nosotros creamos un objeto cualquiera y definimos un método con el dot notation, con la notación del punto clásica, como si fuésemos a llamar un método, nada más que definiéndolo, esto estamos diciendo, definí el método var en la singleton class del objeto O. ¿Sí? Entonces vemos que este método var está definido en esta instancia O. Pero si creamos otro objeto X, por ejemplo, de la misma clase, vamos a ver que el método var no está definido. Tenemos un noMethodError porque este objeto, como dijimos, lo definimos en la singleton class de la instancia O. Por ende, va a estar disponible solamente para esa instancia específica y no para otros objetos, por ejemplo, de la misma clase. Otra forma, otra sintaxis para definir singleton methods es si yo uso el keyword class con estos dos signos menos y después una referencia al objeto, estoy accediendo el contexto que sigue. Voy a abrir una clase que va a estar en el contexto de la singleton class. ¿Sí? Entonces yo puedo definir cualquier cosa que yo haga acá adentro, es exactamente lo mismo como si estuviese dentro del contexto de cualquier clase, nada más que esta clase es específica de ese objeto. Digamos, esta clase tiene un singleton, una instancia singleton, una única que puede existir, que es el objeto en particular que estamos definiendo acá. Como vemos acá, abrir la clase singleton para un objeto en particular y definir métodos, hacer cualquier cosa, es lo mismo que utilizar esta notación, por ejemplo. Bien. Ahora, como dijimos, esta clase se comporta, digamos, las reglas que pusimos hace rato para determinar cómo vamos a ir buscando, en qué listado vamos a ir buscando la existencia del método que coincida con el mensaje. Dijimos que antes íbamos a ir a buscar el one step to right, era fijarnos primero en el body de la clase del objeto, pero ahora estamos interponiendo la singleton class antes de esa clase. Entonces, el primer lugar que vamos a ir a buscar es en la singleton class de ese objeto. Y después de ahí, la superclase de la singleton class de un objeto es la clase del objeto. Entonces, ahí ya sigue todo el camino exactamente igual que antes, ¿sí? Por eso no se modifica todo lo que veníamos hablando. Lo único que se hace es insertar una clase más en esa cadena de ancestros para buscar los métodos. Como vemos acá, para una instancia cualquiera de una clase determinada, si nos fijamos cuál es la superclase de la singleton class de ese objeto, vamos a ver qué es la clase del objeto, ¿sí? Ahí ya el camino sigue igual que siempre. Como dijimos, la singleton class es una clase exactamente igual a las otras. Por ende, podemos, por ejemplo, incluir un módulo. Acá tenemos un módulo n con un método base, tenemos un objeto cualquiera, una instancia de un objeto cualquiera. Accedemos al singleton class con esta sintaxis y incluimos el módulo n en la singleton class del objeto z. Y vemos que ese método queda inmediatamente disponible para hacer entre la colección de métodos accesibles por esa instancia. Acá, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionaría la llamada de este método en el objeto z? Yo le estoy mandando el mensaje bus a la instancia z. Dijimos que el primer lugar al cual vamos a ir a buscar es en la singleton class de ese objeto. Si nos vamos a la singleton class del objeto z, no tenemos definido un módulo bus. Entonces, nos fijamos vamos a empezar a escalar la cadena de ancestros para arriba. Como la singleton class tiene incluido un método, el módulo n, es el que sigue en la cadena de ancestros. O sea, todavía estoy adentro de la clase, me estoy fijando en el que sigue, en el ancestor que sigue para arriba en la cadena, y ese es el módulo n. Cuando me fijo en el módulo n y en el conjunto de métodos de instancia que tiene adentro ese módulo, veo una coincidencia entre el nombre de uno de los métodos bus y el mensaje bus que recibió, entonces por eso lo ejecuta.
Si no lo encontrara ahí, hubiese seguido por la clase object, que es la clase, la superclass de la clase, de la singleton class de Z. Bien, esto nos lleva a concluir que los famosos métodos de clase que nosotros vemos, que llamamos métodos de clase en Ruby, en realidad son métodos que están definidos de la singleton class del objeto del tipo clase en cuestión, ¿sí? De acuerdo a la sintaxis que vimos antes, nosotros usualmente definimos un método de clase utilizando la notación self, punto y el nombre del método. Self, como dijimos acá, en este contexto se refiere al objeto del tipo clase al cual apunta la constante A, ¿sí? Entonces esto es equivalente a esto. Y al mismo tiempo es equivalente a abrir la singleton class de self, que es igual a la constante A, igual a un objeto del tipo clase, y definir un método ahí adentro. Estos tres sintaxis son exactamente lo mismo. Siempre estamos definiendo un método en la singleton class del objeto A mayúscula, que es un objeto del tipo clase. Entonces, bueno, un poco la conclusión es esa, que los métodos de clase en realidad son nada más ni nada menos que métodos de instancia definidos en la singleton class del objeto tipo clase. Como podemos ver acá, si le preguntamos por los métodos de instancia definidos en la singleton class del objeto A, vemos que están los tres métodos que definimos. Y si le preguntamos cuáles son los ancestros de la singleton class, que fue un poco lo que, como seguiría buscando, vemos que está la clase class, que es la clase del objeto A, la clase módulo, que es la superclase de clase, y después los tres que vienen siempre, objeto, la clase object, que es la superclase por defecto, que en este caso para módulo, que no tiene una superclase explícita, después el módulo kernel, que está mixeado en object, y la clase basic object, que está en la superclase de object. Sí, o sea, vemos que es exactamente lo mismo que antes. Bien, otro temita complicado es cómo funciona acá el tema de la herencia de los métodos de clase. Acá hay un par de cositas a tener en cuenta. Como vemos, si yo defino una clase A y defino un método de clase, o de nuevo un método de instancia en la clase singleton del objeto A mayúscula, y después tengo una clase B que hereda de la clase A. Acá vemos esta notación es exactamente lo mismo que decir class B, signo menos A, nada más que es para ilustrar que atrás, behind the scenes, digamos, lo que se está haciendo es instanciar un nuevo objeto del tipo clase, asignárselo a la constante A y asignarlo como superclase de una nueva clase que es B. Entonces vemos que en este caso B tiene acceso también a el singleton method, o sea, al método que definimos en la singleton class de la superclase. ¿Esto por qué es así? ¿Cómo funciona? Es porque los objetos de tipo clase tienen un comportamiento un poquito diferente que los objetos comunes. Y acá hay un par de trabalenguas, ya viene siendo todo un trabalengua, pero acá es un poquito peor. Pero podemos decir que para un objeto común, un objeto regular que no sea una clase, la superclase de la singleton class de ese objeto es la clase del objeto, ¿sí? Es lo que estamos diciendo antes. Solamente lo único que hicimos es insertar para un objeto común, insertarle la singleton class antes de la clase de ese objeto. Entonces lo que estamos diciendo es eso, que la superclase de la singleton class de un objeto común es la clase del objeto, ¿sí? Y ahí sigue toda la búsqueda como la veníamos viendo siempre y como intuitivamente la sabemos hacer en Ruby. Ahora, para el caso de los objetos del tipo clase, la superclase de la singleton class de un objeto tipo clase es la singleton class de la superclase del objeto, que es un objeto tipo clase.
¿sí? Es un trabalenguas, pero vamos a tratar de explicarlo un poco cómo funciona. Bien, supongamos que tenemos la clase módulo, ¿sí? En donde le vamos a definir un método foo. Abrimos la clase módulo, esta clase viene ya con Ruby. Después vamos a abrir la clase class, vamos a definir el mismo método foo y vamos a llamar super para que siga buscando en la cadena de ancestros. Vamos a abrir la clase object y acá vamos a definir, estos son métodos de instancia en la clase módulo y en la clase class. Y acá vamos a definir, en la clase object, vamos a definir un método de clase o un método de instancia en la singleton class del objeto object. Y después en una clase A común y corriente también vamos a definir otro método de clase. Vamos a seguir llamando super para después poder recorrer la cadena de ancestros para arriba. Y después vamos a definir otra clase B que va a heredar de A y también vamos a definir el mismo método foo. Entonces, si nosotros llamamos el método foo en el objeto B, vamos a tratar de hacer el análisis mandando un mensaje. Lo que estamos haciendo es mandando el mensaje foo al objeto B mayúscula, que es una instancia de la clase clase. Entonces, como es una instancia de la clase tiene un tratamiento especial, como vimos recién. De todas formas, lo primero que vamos a hacer es ir a buscar en la singleton class de ese objeto, del objeto B mayúscula, que es ni más ni menos que esta, la primera definición que hacemos acá, ¿sí? Este self.foo, lo que estamos haciendo es definiendo un método de instancia en la singleton class de B. Ahora viene el pequeño truquito, digamos, o la diferencia. La superclase de la singleton class de B es la singleton class de la superclase del objeto, ¿sí? La superclase del objeto es A y la singleton class de A es esta donde definimos, a su vez, foo nuevamente, ¿sí? Entonces, por eso acá busca primero en la singleton class de B y después busca en la singleton class de la superclase de B, ¿sí? La superclase, la singleton class de la superclase de A es object, ¿sí? Porque no tiene explícitamente ninguna superclase, por eso por defecto recibe como superclase object. Entonces, por eso tenemos acceso, vemos que se llama este método que está definido en la singleton class de object, que es la superclase de A. Esto seguiría también para basic object, si estuviese definido. Y una vez que llegamos a basic object, lo vamos a ver más claro acá, perdón. Una vez que llegamos a la singleton class de basic object, la superclase de basic object, volvemos a la superclase, a la clase de B, perdón. Recién ahí, una vez que salimos de ir por todas las singleton classes, vamos por la singleton class de las superclases, escalando por arriba esa cadena de ancestros, y una vez que llegamos a la singleton class de basic object, recién podemos volver a la clase de B. La clase de B era class, ¿sí? Y después la clase de B, la superclase de class era module, era module, ¿sí? Ahí ya volvemos al camino normal. Por eso acá podemos definir, tenemos acceso a foo como métodos de instancia y a módulo como métodos de instancia, porque son los que están en la cadena de ancestros después de que buscó en la singleton class de basic object. Esto lo podemos ver acá. Suponete esta misma, si agarramos la clase, la singleton class de la clase B, y vamos imprimiendo cuáles son las superclases, vemos que primero tenemos la singleton class de B, la singleton class de A, la singleton class de object, la singleton class de basic object, como dijimos, y después volvemos a la clase del objeto, la clase de B
es class. O podemos decir lo mismo que la superclase de Basic Object es class. Sería otra forma de verlo. Después, la superclase de class es módulo y la superclase de módulo es object. Bien, espero que se haya entendido porque es bastante complicado y un trabalengua decirlo bien después. Bien, bueno, vamos a ver, queda muy poquito tiempo, vamos a ver rápido un pequeño ejemplito de ver cómo aplicar estos conceptos. Lo que dijimos, tratando de repasar, son tres cosas. Todo es un objeto, especialmente las clases y los módulos son objetos, se comportan como un objeto y podemos hacer todo lo que podemos hacer con el resto de los objetos. Su única diferencia es que son contenedores de métodos, podemos definir métodos adentro de las clases, dentro de los módulos. Una clase es un módulo, ¿sí? Y a su vez la clase puede instanciar nuevos objetos, porque como vimos, define en la clase new en allocate, que son los métodos necesarios para crear nuevas instancias, y módulo no los define, que es la superclase de clase. Entonces, por un lado, entendiendo esto, el comportamiento como objetos de las clases y de los módulos, por otro lado, sabiendo todo el tiempo quién es self, que siempre hay un objeto que está jugando el rol de self, entendiendo en cada contexto, si estamos dentro de un método, si estamos dentro de una clase, dentro de un módulo o en el top level context, quién está jugando ese rol, y después entendiendo que las variables de instancia siempre van a pertenecer al objeto del contexto en el cual fueron definidas esas variables de instancia. Y la última cosa a entender es esta búsqueda, cómo entender una llamada a un método en un objeto como que estamos enviando un mensaje a un objeto, y ese objeto lo que hace es tener asociados un conjunto de clases y de módulos en orden, en los cuales va a ir buscando uno por uno una coincidencia entre el mensaje que recibió y el nombre de los métodos que están definidos en cada una de esas clases y esos módulos. Esos son los tres conceptos que hay que entender para entender la metaprogramación. Bien, metaprogramación, la definición como más simple, digamos, vendría a ser código que escribe código a su vez, una programación dinámica o en runtime. Y vamos a ver un pequeño ejemplito, rápido, porque no queda mucho tiempo. Supongamos que tenemos una clase, un módulo geometry, donde queremos ir anotando distintas figuras geométricas con las fórmulas asociadas para cada uno. Básicamente es una constante con un hash, donde para cada tipo de figura geométrica tenemos las fórmulas, un listadito de fórmulas para cada uno. Entonces, yo puedo decir, bueno, quiero ver la fórmula del perímetro para el triángulo, entonces accedo a la constante y a las keys que están anidadas adentro para acceder a la fórmula del perímetro para el triángulo. Pero, digamos, esto es medio engorroso escribir toda de esta forma, es bastante largo y engorroso, entonces podríamos hacerlo un poquito más user-friendly y pedirle a nuestro módulo que nos dé el área del triángulo o el perímetro del círculo, por ejemplo, directamente con una sintaxis más amigable. Entonces, lo que podemos hacer para esto es definir métodos en la clase singleton de geometry específicos, digamos, a ese objeto tipo módulo, para cada una de las fórmulas, para cada una de las figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos, no sé, 2 fórmulas por figura geométrica y 3 figuras geométricas, tenemos que definir 6 métodos prácticamente iguales, que lo único que cambia es el nombre de la figura y el nombre de la fórmula, y después las keys correspondientes en el hash de la fórmula. Entonces tenemos que escribir 6 métodos distintos, totalmente parecidos. Y ni hablar si seguimos agregando fórmulas y si seguimos agregando figuras geométricas con sus fórmulas, tenemos que agregar un nuevo método y demás. Es bastante engorroso para algo que tiene un patrón. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, podemos cambiar la sintaxis. En vez de poner siempre self, para usar self para definir los métodos de clase, podemos directamente acceder a la singleton class del módulo geometry y definir ahí adentro todos esos métodos y vamos a tener el mismo efecto.
van a estar disponibles en el objeto geometry. Entonces, una cosa que podríamos hacer es, una vez que accedemos al singleton class del objeto geometry, podríamos iterar a través de cada una de las figuras y de cada una de las fórmulas para cada una de esas figuras y dinámicamente definir el método. Con este método, define_method, el cual recibe un string con el nombre del método que queremos definir y le pasamos un bloque que sería el body, el cuerpo de ese método. Entonces, acá iteramos para cada una de las figuras, obtenemos cada una de las fórmulas y definimos el método correspondiente, que lo definimos dinámicamente con el nombre de la figura y el nombre de la fórmula. Y como cuerpo del método vamos a tener el value o la expresión para cada una de estas fórmulas. Entonces, con estas pocas líneas de código podemos reemplazar repetitivamente todo lo que tenemos que escribir una por una la fórmula, y si agregamos una fórmula nueva, habría que crear un nuevo método, y si creamos una figura geométrica nueva, habría que crear un método nuevo y demás. Entonces, esta fórmula solamente tenemos que actualizar este hash, poniendo acá los valores para los perímetros, digamos, los valores de las fórmulas correspondientes a cada figura geométrica, y solo con estas líneas de código vamos a obtener un método para cada fórmula, para cada figura geométrica, sin tener que actualizar la mano. Bueno, define_method, después pueden verla bien, ya no queda tiempo, así que voy a pasar medio rápido. Lo que podemos hacer también es, para ir mejorando este manejo de fórmulas, es tener, por ejemplo, una clase para cada una de las figuras geométricas. Entonces podemos tener una clase para el rectángulo, una clase para el triángulo y demás, que podemos instanciar con los atributos correspondientes para cada figura geométrica, mantener, igual que antes, un hash con las fórmulas específicas para esa figura geométrica, y después podemos calcular ya el perímetro y el área de acuerdo a los atributos que le pasamos para ese objeto en particular. Y después acá definimos lo mismo, con define_method definimos para cada una de las fórmulas lo mismo que hicimos antes, que nos tire la expresión. Pero de nuevo, acá tenemos que crear una clase para cada una de las figuras geométricas y repetir cosas muy parecidas a lo que hicimos ahí. Entonces, si ponemos un poco de la forma que yo lo veo es, trato de fijarme qué tipo de API o qué tipo de objeto me gustaría tener, con qué funcionalidad, y después ir y implementar el objeto, implementar la API que definimos desde afuera para ese objeto. Por ejemplo, en este caso me gustaría tener un objeto, un ayudante que se llame Euclides, por ejemplo. Entonces a ese objeto Euclides me gustaría pedirle que defina mis figuras geométricas. ¿Sí? Entonces le puedo pasar, si quiero crear un rectángulo, le voy a decir a Euclides que me defina una nueva figura geométrica que se va a llamar rectángulo, que va a tener atributos L1 y L2 y que va a tener un conjunto de fórmulas, que va a ser un hash que le voy a pasar al final, que va a tener el nombre de la fórmula y un string con la representación de la fórmula. Entonces, directamente le voy a pedir a este objeto Euclides que me vaya creando mis figuras geométricas dinámicamente. Esto en definitiva van a ser clases. Este rectángulo Euclides define me va a terminar generando una clase a la cual yo después voy a poder instanciar, le voy a poder pasar los atributos L1 y L2, voy a poder calcular el perímetro, el área y ver las fórmulas correspondientes igual para cada uno de las figuras geométricas que yo quiera crear. Entonces esto lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? Euclides es un objeto del tipo módulo, vamos a abrir su singleton class, vamos a definir este método define que va a aceptar el nombre de la figura, los atributos de esa figura y las fórmulas correspondientes a esa figura. Entonces, definitivamente yo, ¿qué tengo que devolver de acá? Una clase. Entonces, creo una nueva clase, que es lo que va a devolver el método define, en el bloque que acepta el método new, tengo acceso al método de esa clase, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo definir métodos y demás. Entonces voy a definir dinámicamente la constante fórmulas, ¿sí? Que va a contener el hash de fórmulas que le estoy pasando como argumento. Voy a definir attribute reader para cada uno de los atributos que también le estoy pasando como un array. Voy a definir el método initialize, que es el que se ejecuta cada vez que se instancia un nuevo objeto.
en el cual para cada uno de los atributos voy a setear una variable de instancia que contenga el valor de ese atributo. Después voy a traer la constante fórmulas, y acá voy a hacer básicamente lo mismo que hacía antes. Para cada una de esas fórmulas voy a definir el método que me va a tirar la expresión de esa fórmula, y además voy a definir un método que va a tener el mismo nombre de la fórmula y que me va a evaluar esa string, digamos, que contiene la expresión correspondiente a cada fórmula. ¿Sí? Entonces, esto es toda la implementación de define, que de nuevo me va a devolver una clase que lo que me va a permitir es instanciar un nuevo objeto, por ejemplo, rectangle new, pasarle los atributos que yo quiero, me va a setear los atributos, le voy a poder preguntar cuál es la fórmula para el área, y voy a poder calcular el área también dinámicamente, y voy a poder ver, como vemos acá, que está correctamente seteada la constante para las fórmulas. Bueno, acá esto es rápidamente lo que se puede hacer. Se pueden hacer más cosas, method missing, ya no tenemos más tiempo. Bueno, única precaución, usar siempre lo que dijimos antes, public send, para no acceder a los métodos privados que estén definidos en las clases y en los módulos. También se puede ver un montón de cosas más, clase val, instance val, un montón de hooks que hay, que se ejecutan en distintas partes de la ejecución del programa, cuando se incluye un método, cuando se extiende, cuando se hereda una clase de otra, son todos hooks a los cuales tenemos acceso, con los cuales también podemos programar dinámicamente. Esto es para explorar, para ver, para mezclar, usar la imaginación. Una precaución es, también como conclusión lo que diría es, traten de usar lo menos posible la metaprogramación, porque si bien es muy cómoda para ahorrar código repetitivo y demás, es también mucho más complejo para hacer debugging, pueden pasar cosas muy, muy peligrosas. Entonces, usar con mucho, mucho, mucho cuidado, tratar de no usarlo nunca en lo posible. Es un poco contradictoria después de toda charla, pero la metaprogramación tiene que ser el último recurso. Pero sí nos sirve entenderlo y saber cómo funciona, porque prácticamente todas las librerías de Ruby utilizan metaprogramación, entonces está bueno entenderlo, entender cómo funciona para poder entender las librerías que estamos usando. Así bueno, eso sería todo. Perdón, me retrasé un poco. No pasa nada, ya estamos. A ver que no se ven las cámaras. Bueno, desgraciadamente no nos queda tiempo para preguntas, Diego, pero lo que te pido es que leas las preguntas que hay, y si podés las respondas en el chat, así le damos lugar al siguiente speaker. Y dale, lo que sí. Los que quieran ver la respuesta de las preguntas, siempre con el puntito que hay arriba en la charla, o sea, arriba del video, van a poder accederlo. Así que muchísimas gracias, Diego. Muy buena la charla, es excelente. Te da una muy buena visión de cómo funciona la metaprogramación en Ruby. Y bueno, nos vemos pronto. Bueno, gracias a todos por escuchar, y bueno, espero que se haya entendido porque era medio larga. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, ahora los voy a pasar a la siguiente sala, que nos va a dar una charla Charles Max Wood. Así que los espero ahí.